espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en el domingo 20 después de Pentecostés, y voy a obviar el comentario al Evangelio para no alargarme, porque supongo que habrán leído el último eleison de Monseñor Williamson. Y eso me obliga a hablar del tema que él reiterativamente presenta, lo cual indica que el tema es importante. El tema hay que estudiarlo y hay que hablar del tema. Y hay que hablar bien, con conocimiento de causa, es decir, científicamente, no por impresiones, apreciaciones y menos por prejuicios de ignorancia, por falta de ciencia teológica. Y como ciencia teológica, como toda ciencia, exige el conocimiento cierto por las causas. Lo que pasa es que la teología, a raíz del nominalismo voluntarista, probabilista, el famoso probabilismo, convirtió una ciencia sagrada y sublime como la teología a la cuestión de lo opinable. En materia de opinable no hay ciencia. Podemos opinar, pero ya no es ciencia. Son apreciaciones con fundamento o no, pero no son la ciencia que me da el conocimiento por las causas. Y cuando ese conocimiento de las causas son últimas, ya estamos por encima de la ciencia, estamos en la sabiduría, que va a las últimas causas. Entonces, al deteriorarse la teología, y esto ya desde el año 1000 y antes, poco a poco, es un proceso que llega hasta ahora, esto no es nuevo, se va perdiendo la capacidad de la inteligencia de entender y de comprender, y de ahí el famoso problema en la Edad Media de los universales, el nominalismo que niega el conocimiento, esa captación de la realidad, son solo nombres, y de ahí al modernismo un paso, ese subjetivismo. No conocemos la realidad, la sustancia de las cosas, sino los fenómenos. Todo el fenomenologismo moderno. Y aquí habría mucho que decir filosóficamente, y no se trata de hacer una clase.
pero sí de hacer ver, porque los fieles también tienen que ver y comprender mínimamente las cosas. Entonces, en los seminarios, desde hace mucho tiempo, la teología era considerar las opiniones de los teólogos, que podían ser buenas o malas, ciertas o falsas, pero sin el conocimiento del por qué. Hasta en el seminario de Con, y más precisamente en Albano, en el primer año de filosofía, el difunto padre Bonter se molestaba conmigo hasta el por qué. Porque cuando hablaba, ¿y por qué? Y era el hazme reír, pues conmigo se embromó porque me importó un rábano. Y más por qué. Porque hay que decir el porqué de las cosas. Sin el porqué no hay ciencia. Así de claro. Y menos teológica. Los argumentos de autoridad valen, pero tienen el soporte intelectual. Vale el argumento de autoridad, lo dijo Santo Tomás y se acabó. Pero cuando yo voy a Santo Tomás, él me explica el porqué de las cosas. Entonces, todo se convierte en opinión y en probabilidad y en el más o menos. Y se le niega la inteligencia, la capacidad de tener la certeza. Caemos en el liberalismo puro y duro. No se puede decir. De ese liberalismo, hace ya más de 200 años que el pueblo francés, desgraciadamente, ha asumido esa actitud liberal culturalmente. Por eso nunca vamos a ver a un francés categórico como un español. Peut-être, il faut voir, hay que ver, quizás, me parece, aproximaciones que pueden ser válidas, pero en los temas donde está la verdad teológica, yo no puedo hablar así. Hay que ser categórico en la certeza de la verdad. Y si no la tengo, me callo la boca. Que hable el doctor, el que sabe. Entonces, la teología se convirtió en un chicle, en un elástico. Y después, elijo la opinión más común. Pero por muy común que sea una opinión, jamás es una certeza. Y yo no puedo vivir en la opinión, tengo que vivir en la verdad. No por nada, Descartes o Descartes o el descartado, la duda. Yo no parto nunca de la duda, ni de la opinión, yo parto de la realidad, del hecho, de lo que es, del ser. Y de ahí me remonto a las causas del ser, y así de todo. Y por eso puedo demostrar la existencia de Dios, cosa que ningún ateo, imbécil, perdónenme, puede demostrar la inexistencia de Dios. A ver. Entonces, con una teología así, de hace tiempo, ante el problema del siglo XX y el problema eclesiológico, doctrinal y teológico que planteó el Vaticano II, estamos mal armados. Estamos desestructurados teológicamente. Vamos a la guerra
con fusiles que no sirven para disparar, con pólvora mojada. Y eso es lo que pasa. Entonces, Monseñor Williamson, podría decir Monseñor W, para que no, como él dice, para que no se haga personal al referirse a él a Monseñor Sambors, al que critica. Para que no sea personal. Yo puedo nombrar al que sea y jamás es personal. Que la gente, por el sentimentalismo, se ofenda porque a nadie le gusta que le digan las verdades, bueno. Pero no es personal. ¿Y cuál es el problema? Vuelve y Monseñor habla del error, de la tentación del sedevacantismo. Y es un problema que hay que tratar, que desgraciadamente ni en Econ se trató con todas las de la ley. Monseñor Lefebvre hacía aproximaciones, había mucha tirantez. Entonces, él trataba de, guardando la unidad, de medio que el seminario no se desmorone. Pero aún así, él fue cambiando de actitud, que en el fondo no cambió, sino la manifestación. Porque si vamos a la manifestación de Lille, en el año 76, si no mal no me recuerdo, fue contundente. Después moderó un poco con la muerte de Pablo VI, la salida de Juan Pablo II, pero en el 86, Monseñor fue muy explícito. El tema hay que tratarlo y hablarlo. Y yo estaba en el seminario. Y está lo que dice. Entonces que no digan que Monseñor Lefebvre no fuese sedevacantista. Lo menos que puedo decir yo es que no lo afirmó contundentemente, ese es otro problema. Pero que lo dijo, y dejó abierta la puerta, y dejó la posibilidad, que es lo que también se quiere negar. Porque el sedevacantismo no es más que haya un falso papa que no lo sea, porque haya caído en herejía, o ya era hereje, o cismático, o apóstata antes de ser elegido. Que eso es lo que me dice la bula de Pablo IV, que un sujeto antecedentemente, es decir, antes de ser elegido cismático, hereje o apóstata, no puede ser sujeto para el papado. Aunque la Iglesia, es decir, todos en la Iglesia lo acepten. Eso es lo que dice la bula de Pablo IV, eso es lo que le dije al famoso Disandro, que quien lo refutaba a Disandro, yo se lo dije y se quedó callado la boca. Lo cogí cansado, ya un poco viejo, no sé. Le dije, usted saca una mala conclusión. ¿Es verdad lo que usted dice? Que eso no ha sido jurídicamente, porque no es jurídicamente, sino teológicamente, no ha sido abrogado, porque aquí el problema no es jurídico, sino teológico, que genera un problema jurídico, pero antecedente. Pero aparte de eso, porque es evidente, no puede ser un papa sujeto si es hereje, cismático o apóstata.
Pero aún uno que sea electo válidamente y canónicamente y que no sea hereje, pero se me puede convertir en un cismático, en un hereje o en un apóstata, pierde la fe. Ah, es que eso no se puede. ¿Quién dijo que no se puede? Toda la teología y los canonistas lo dicen, que hoy lo quieran ocultar. Pero esa es una opinión que viene de Pigui, un sacerdote, amigo de Adriano VI, creo que es, que decía que el Papa no se podía equivocar nunca. Un holandés, porque Adriano VI era holandés, no sé si era sexto o cuarto, porque a veces, en la época de Carlos V, que fue preceptor de Carlos V, y que fue regente en España. Entonces, claro, Pigui, Alberto Pigui, igual holandés o de los Países Bajos, como quieran, ahí en Roma, sacerdote palatino de la corte papal, claro, quiso blindar al Papa, pero eso nunca fue la opinión de los teólogos. Por eso, el cardenal Torquemada, que no hay que confundir con su sobrino, el inquisidor Torquemada, Cayetano, Melchor Cano, los refutan. Y a Melchor Cano lo sigue Soto Ibáñez. ¿Y Melchor Cano quién era? Fue uno de los padres del Concilio de Trento junto con Domingo de Soto. Y ellos dicen muy bien que es posible, puede defeccionar en la fe, perder la fe y dejar de ser. O sea que va mucho más allá de la famosa bula mal interpretada de Pablo VI. Porque para aplicarla, como hacía Disandro, tenía yo que probar que en el momento de la elección no se había arrepentido. Porque ahí ya es distinto. Cosa que solamente se puede saber a posteriori. Después de electo sigue diciendo las mismas cosas, pues entonces no, y se acabó. No lo fue nunca. Pero un legítimo papa puede perder la fe, y eso no es en contra de la promesa de nuestro Señor, como estúpidamente Smithberger y compañía, e incluido Monseñor Williamson, Monseñor Ford, y todos, incluso los sedevacantistas viscerales, fideístas. Porque aquí está el problema. Monseñor Williamson, con bastante sagacidad e inteligencia, refuta a Monseñor Sambors, y no solamente a Sambors, sino a todo ese sedevacantismo tonto, ya del padre, perdónenme, Barbará, que lo tuve que refutar en su libro, no por sedevacantista, sino por el cómo. Y se quedó callado también. Yo me he metido con el que sea. Gerard de Laurier con la tontuna idea peregrina de material y formal. Cuando no puede existir materia sin forma, señor. Pero era un matemático, explicaba la Inmaculada Concepción, me cuentan, con el esquema cartesiano. Voy a explicar un dogma así. Era doctor laureado, pero ojo, matemático no quiere decir que sea teólogo. Era también teólogo, pero tenía el chip matemático que parece que le fallaba. Entonces se da el lujo de refutar el sedevacantismo, pero sin distinguir
Es como los que se dan el lujo de refutar el milenarismo sin distinguir. Y distinguir es del sabio para que ordene. ¿Y cómo va a ordenar si no distingue una manzana de una pera, un caballo de una burra? ¿O le da lo mismo? Ah, bueno. Entonces, ¿qué es lo que hay que distinguir? Monseñor Williamson, 1000 veces se lo he dicho. Distinga en el sedevacantismo, que en sí mismo no es ningún error. El error puede venir justamente de no distinguir o de hacer malas aplicaciones. Lo malo no es el bisturí, es para qué lo use. Si lo uso como un médico carnicero, claro que es malo el bisturí por el uso instrumental que hace el idiota del cirujano que no sabe. Pero en manos de un buen cirujano, maravillas. Entonces distinga, hijo, aunque tengas mitra, y no es personal. Y a ver cuáles son los argumentos. Y si quieres, hablamos. Porque aquí también hay inteligencia. Y a ver, inteligencia superior domina inteligencia inferior. Y si tú no distingues, eres inferior. Entonces distingue. ¿Por qué no me nombras a mí en el próximo election y refutas la tesis del padre Basilio? Escrita hace ya más de 20 años. A ver si te da el cuero. Es muy fácil refutar a Sambors o a Donald y a todos esos. Porque son sedevacantistas viscerales, fideístas. ¿Por qué? Porque defienden una buena causa, pero mal. Porque tampoco distinguen. Son gringos que quieren. Pero Barbará también cometía el mismo error y no era gringo, era francés. Pero no olvidemos que son los franceses los que llevaron la revolución a Estados Unidos. La revolución francesa o mal llamada francesa o lo que quieran. Entonces, ¿qué es lo que hay que distinguir? Primero, si es posible, teológicamente. Y después, aun siendo posible, si es de hecho. Y después, ¿qué es? Entonces, hay que distinguir, Monseñor Williamson, cosa que no haces, entre sedevacantismo dogmático, porque para él todo es dogmático, claro, porque estos y la gran mayoría y el 99% de los sedevacantistas son viscerales. Por eso yo nunca antes quería hablar del tema, en parte, para no ganarnos de enemigo. Pero es que ellos dogmatizan una conclusión teológica. Y aquí está todo el problema. Entonces tiene mucha razón Monseñor Williamson cuando los refuta, pero él también cae en el mismo error liberal por otro lado. No está indemne de liberalismo, porque él le quita la facultad de la inteligencia y de la teología conocer con certeza. Entonces yo no puedo saber, entonces tú eres cartesiano, tú no sabes, eres un agnóstico nominalista, no sabes cuál es la verdad. Entonces también cállate la boca y no digas nada. Entonces no pretendas decir que es un error y advertir con esa tentación. Porque no es ningún error. El error está en la falta de comprensión del problema. Entonces, es una verdad teológica, pero no dogmática, un dogma. Es todo el problema que Marín Sola, en el año 1923-24, en su libro La evolución homogénea del dogma católico, alabado por el gran cardenal Mary del Val, que fue secretario de San Pío X,
dilucidó para impedir el modernismo exegético y doctrinal que se venía con toda la cuestión de que si había o no una transformación evolutiva en las verdades de fe. Y pues no, la substancia no cambia. Lo que cambia es el conocimiento, explicitación de esa substancia, sobre todo si está implícitamente contenida en los datos de la revelación. Y eso es lo que hace la teología, que los seduce, los saca, pero no son de fe, por lo menos formalmente, hasta que la Iglesia no intervenga con un juicio infalible. Y ese es todo el problema de lo que es dogmático y de lo que no es dogmático formalmente, de lo que es de fe materialmente y lo que es de fe formalmente. Toda la doctrina es de fe, pero no dogmáticamente, porque no son todos dogmas, sino teológicamente, materialmente de fe. Y si la Iglesia, en su juicio infalible, por el medio que sea, magisterio ordinario universal o magisterio extraordinario, es cátedra del Papa solo, es otro cuento. Y el magisterio ordinario universal, disperso o reunido en concilio extraordinariamente, bueno. Y el Papa es cátedra solo, que tiene toda la infalibilidad del colegio apostólico con él a la cabeza, él solo, por privilegio. Pero cuando habla es cátedra, confirma a sus hermanos en la fe, no en su fe privada, como lo dice Melchor Cano, sino en lo que es útil a la Iglesia y al bien común de la Iglesia. Los papas heredan no los privilegios personales de Pedro, sino los privilegios que tenía como sumo pontífice y que eran para el bien común. Eso fue lo que se transmitió a los papas. Pero la indefectibilidad personal en la fe no. La indefectibilidad del Papa como sumo pontífice hablando en nombre de la Iglesia y para la Iglesia, que es muy distinto. Si no, yo convierto al Papa como si fuera, no sé, Tutankamón, todo lo que diga es verdad, en privado y en público, o como el Pashá de allá de Brunei, que por constitución no se equivoca. Eso no es el Papa. Eso será la papolatría, o la papalatría de papanatas. El tema es denso, es largo, y hay que abarcarlo en todo su contexto, y aún así quedan cosas. Entonces, cuando Monseñor Williamson, con mucha razón, lo refuta a todos estos a través de Monseñor Sambor, tiene razón, pero es que él no distingue que hay un sedevacantismo, que no es dogmático, que es una conclusión teológica cierta, quod sapientes. No es una opinión. Puede ser una opinión para algunos, pero, y en eso tiene razón Sambors y todos ellos, que caen en el opinialismo, lo que sea, y eso es liberalismo puro. Y en lo cual también cae Monseñor Williamson, dicho sea de paso. Entonces, es una conclusión teológica cierta, quod sapientes, porque hay cosas que son quod sapientes y quod omnibus. En la matemática, por ejemplo, tenemos teoremas evidentes, pero para el que sabe matemáticas, si no, no es evidente para todos. En lo mismo pasa en teología. Entonces,
que sea una conclusión teológica, el error de los sedevacantistas viscerales y fideístas es que dogmatizan esa conclusión y la hacen dogma de fe. Porque proviene de la fe, como toda la teología viene de la fe, del dato del revelado, de la revelación. Si no, no sería teología, sería filosofía, si viene de la naturaleza. Entonces, hacen de eso un dogma y dogmatizan, y entonces el que no lo crea ya no es católico y es hereje. Y se agudizan y después no van a ninguna misa. Como aquí en Colombia hay un tontuno, dicho sea de paso, que nadie lo conoce, gracias a Dios. Pero le dice a la gente, no es fiel mío, era fiel del padre Altamira, a mí se ve que siempre me tuvo miedo. Y lo llamé por teléfono para hablar y ni me contesta. No pelean de frente. Y no saben pelear porque es un fiel, pero ¿de dónde vas a saber? Si ni los curas saben, ni los monseñores saben, ¿qué quieren? Por eso yo no admito que ningún blog de ningún fiel me ponga de ruana. Porque yo sé a priori que no sabe. Podrá saber algunas cosas. Y yo no he pasado 30 años jugando al fútbol, ni al ping-pong. Y por eso conozco la teología. Y me falta mucho. Pero tengo lo suficiente para poder refutar las estupideces que dicen unos y otros. Entonces yo no puedo dogmatizar como hacen el sedevacantismo del padre Barbará, como hace el sedevacantismo de toda esta gente, que lo hace dogma de fe, y el que no piensa así ya es hereje. Y por eso la misa, una cum, es impura. No, señor. Porque el padre que diga la misa una cum bajo la condición, porque no le da la cabeza o no lo ve, pone una condición y punto, y con eso puede salvar la comunión in sacris. Entonces yo no puedo decir esas estupideces. Ahora es mucho mejor si yo le digo no nunacum, como yo siempre he hecho, salvo unas excepciones al principio y por unas dudas, pero fueron 2, 3, 4 misas. Pero bueno. Y hablando del año 86. O sea que no es de ahora. ¿Por qué? Porque es evidente que un papa hereje no puede ser papa. Eso es evidente. Eso es lo que ha pensado siempre la teología de la Iglesia y los juristas. Que estos quieren ahora poner a un lado y tomar la tesis peregrina que el mismo Melchor Cano la refuta y dice que es nueva, la de Peguí. Entonces no me vengan con cuentos. Y el mismo hecho que San Roberto Belarmino se puso a estudiar la cuestión y abrió el abanico demuestra que es posible, no que es imposible, aunque sea lo que sea. Porque si una cosa no puede ser, yo no la tengo ni que estudiar, no puede ser. Pero si puede ser, sí la tengo que estudiar. Entonces, que no vengan a decir otra cosa. Y hacerle el juego así a la Roma corrupta y anticristo, como lo dijo Monseñor Lefebvre. Entonces, Monseñor Williamson distingan los otros sedevacantistas también, para que se les aclare la idea,
que se trata de una conclusión teológica cierta quod sapientis. No es una pura opinión, pero tampoco es un dogma de fe. Podría ser dogma de fe si la Iglesia, a través de su organismo infalible, lo determina. Pero ¿de qué Iglesia voy a hablar ahora si ya no sabemos qué hay? Y Monseñor Lefebvre lo dijo muy claro: más allá del sedevacantismo, la Iglesia oficial no es la Iglesia de Dios, no es la Iglesia verdadera. Eso es mucho más allá. Y por eso Monseñor Williamson hace un silogismo que está bien, pero después ¿cómo lo utiliza mal? Claro que la Iglesia es indefectible, y claro que la Iglesia indefectible se volvió liberal, y no solo liberal, se volvió cismática y apóstata y herética. Dígalo, no solamente liberal. Y por eso, en consecuencia, los papas posconciliares o conciliares que adhieren o fomentaron el Concilio Vaticano no pueden ser papas. Por supuesto. Ese razonamiento está bien, es el que hizo Monseñor Lefebvre sin ponerle tanto racionalismo silogístico. Pero ¿qué hago yo con esa conclusión silogística? ¿La dogmatizo como los sedevacantistas viscerales fideístas? Error, por supuesto, y tienes toda la razón, Monseñor Williamson. Pero es que no para ahí la cosa. Esa conclusión no es dogmática, es teológica. No es una opinión y te equivocas. Y es cierta. Para ti no, porque no te da el caletre. Bueno, yo no sé. Ya es problema tuyo. En Oxford no te dieron las luces suficientes. No tengo la culpa. Pero las cosas en su puesto. Entonces, debe de quedar claro, es muy extenso. No lo he dicho todo, ni lo puedo decir todo, pero entonces, que distingan. Y si quieren, hablamos y hacemos un foro con teología, con documentos, con pruebas. Pero no querramos hacer un tabú, como de hecho se hizo en la fraternidad, aún en vida de Monseñor Lefebvre. Y por eso quizás le costaba tanto romper ese círculo blindado que le habían puesto los que hoy gobiernan la fraternidad: Smithberger, Tissier, de Galarreta, Olañé, Williamson, Ford. ¿Qué vamos a hacer? Aunque unos estén afuera. Entonces que refuten. A ver si el padre Smithberger me refutó en el año 94, cuando se lo mandé el 13 de mayo, antes del capítulo. No fue capaz, y el padre Olañé me lo dijo. Me lo pasó el padre Smithberger, pero yo no soy teólogo, no puedo juzgar. Prohibido que usted hable. Dije, bueno, muy bien, me prohíbe que hable. Pero guay del que habla alguno, porque ahí nadie habló nada. Entonces no pude hablar. Pero bueno, estaba esperando. Y ahora sí se atreven a hablar. Pues bien, hablemos. Y encaremos las cosas. ¿Y de qué me sirve un papa hereje que no me confirma en la fe? ¿Eso me da garantía de visibilidad de la Iglesia? No, señor. ¿Eso me da garantía de qué? ¿De qué le sirve a una niña el papá que la quiere violar? Cuarto mandamiento. Sí. Entonces, las cosas como son.
Entonces Monseñor Lefebvre fue mucho más allá al decir que la Iglesia conciliar no es la Iglesia de Cristo. No tiene las notas de la visibilidad de la Iglesia. ¿Está claro? ¿Pero por qué quieren ocultar eso? Porque no se atreven a decir que Francisco es un falso papa como lo han sido todos los papas del Concilio Vaticano II. No me meto con Juan 23 porque aún viviendo Juan 23 el problema no se planteó. Entonces ya es retrospectivo. Que ahora se sabe que fue masón. De todos modos, él no firmó nada del Vaticano. Abrió la puerta, pero nada más. El que rubricó todo fue Pablo VI. Y en el discurso de clausura dijo las cosas. Proclamó la religión del hombre. Punto. Y de ahí para acá, todos han seguido en la misma tesitura. ¿Y cómo la Iglesia no puede estar? Y son tiempos apocalípticos. Roma ha perdido de la fe, que dure 40 o 100 años. Ah, pero es que el apocalipsis no me gusta. Ah, bueno. Es que la crisis es apocalíptica. Esta crisis no se podía dar en la Edad Media, sino al final, cuando la corrupción llegue al templo. Es apocalíptico. ¿Qué quieren? Ah, pero como no me gusta el apocalipsis. Ah, bueno. Ese es el problema. Por eso el problema en el fondo de la sede vacante, de la crisis de la Iglesia y todo esto es apocalíptico. Y para remate milenarista, porque el triunfo de la Iglesia se va a dar, pero después de la parusía, no antes. Pero como estos se creen unos Quijotes, que van ellos a resurgir y malinterpretan hasta Fátima, ¿pero qué les pasa? Es que hay toda una distorsión. Y por eso tenía mucha razón el padre Castellani. Por eso el que le tenga al padre Castellani tirria, ya va mal, aunque se puede equivocar como me puedo equivocar yo. Pero eso define. Sede vacantistas viscerales, liberales, línea media, fraternidad, contrafraternidad. Todos dicen la misa de siempre, menos los liberales y los modernistas, por supuesto. Pero están de acuerdo con que el apocalipsis, no, che, eso no es para ahora. Ah, bueno. Ahí sí se aunan. Porque el problema es apocalíptico. Los tiempos son malos, nos dice la epístola de hoy. Entonces, mis estimados hermanos, me ha alargado. Y puede ser aburridor, pero yo no hablo solamente para un grupo aquí presente, sino a todos los que le llegue y quieran que le llegue la verdad. Y punto. Y ojalá que los monseñores estudien y afronten los problemas teológicamente. Pero es que ha faltado teología, ha faltado estudio, ha faltado esmero. No, la inteligencia, orgullo, Kempis, ama a Dios, no importa que sea la Trinidad. Claro, si la inteligencia viene más del diablo que de Dios, medio maniqueo eso, pero bueno. El juicio propio malo, pero no el juicio propio bueno. Juzgad todo y escoged lo bueno. Para eso me dio inteligencia a Dios, no para que sea un burro o una burra.
Entonces yo me santifico con los cachetes colorados y muy santito. Nadie se santifica fuera de la verdad. Es la verdad la que nos santifica. Entonces, mis estimados hermanos, discúlpenme. Y monseñores, discúlpenme. Monseñor Williamson, Monseñor Sambor, sedevacantistas a derecha y a izquierda. Pero si realmente quieren tratar el problema teológicamente, lo podemos hacer. Con altura, con respeto y con estudio. Pero no con apreciaciones mediocres de lecciones mal asumidas, mal enseñadas y mal explicadas. Así de claro. Entonces, mis estimados hermanos, esperemos que si estamos por la verdad, trabajemos todos juntos. Pero no le hagamos el juego a la judería internacional que ha entrado en el Vaticano, a la sinarquía judaica que ha entrado en la Iglesia. Y por eso Roma ha perdido la fe, porque había que prepararlo con un concilio. Y la mejor manera de defenderme es impugnándolo a ellos como cismáticos, herejes y apóstatas, para defender mi fe y morir en la fe pura y virginal, dando testimonio de Cristo y de la verdadera Iglesia de Cristo, reducida a un pequeño rebaño fiel disperso por el mundo sin pastores. Y con muchos pastores violadores, que es peor. Esa es la triste realidad. Entonces, a ver si realmente hay caridad, hay verdad. Y dejémonos de sentirnos tan ofendidos y chocados y heridos. Primero defendamos la verdad y después lo otro bueno. Si a mí alguien me ofende, no me interesa tanto la ofensa personal, que me diga el por qué. Punto. Y si tienes razón, perdón. Y si no, ahí vemos. Hay una hipocresía oficial, autoritaria, y eso es fariseísmo, y es lo que ha corrompido a los hombres de la Iglesia. Y no digo ya al mundo, que sea rato que está corrompido, y todavía la gente cree tontunamente. Pero bueno, en los gobiernos, en los príncipes de este mundo, y por eso le jalan tanto a la política, donde no hay nada que hacer, está perdido. Lo único que nos queda es la fe y punto. Como una virgen, que lo único a sus 15 años es la fe y su virginidad, y no le queda más nada frente al verdugo, que hasta la va a violar para poderla matar. Porque así eran de los romanos. No se podía matar a una virgen. Pero aún así seguían siendo vírgenes, como dice San Agustín. ¿Por qué? Porque no era con consentimiento. Era una violación, que es muy distinto. No había ni el menor pecado mental de consentir, había el rechazo. Pero la fragilidad humana, otra cosa es la violencia física. Entonces por eso podían haber sido muchas, no digo todas, violadas y ser vírgenes. Dicho sea de paso.
Y por eso es que la Iglesia habla de las mujeres vírgenes, no doctoras. Que podrán ser doctoras en su casa, pero nada más. La mujer no está para enseñar fuera de su casa, en su casa que enseñe todo lo que quiera. Porque para eso está, pero no en público, no es mujer pública. Por eso antiguamente la mujer pública era lo peor que había, aunque era la profesión más antigua del mundo, diciéndolo de paso. Bueno. Pero hablar de eso hoy es meterse en un berenjenal y como hablar en chino. Pues bien, mis estimados hermanos, que todas estas cosas nos ayuden para consolidarnos en la verdad y no hacerle el juego a esta falsa iglesia de Satanás, del anticristo contra iglesia de Satanás, sinagoga del anticristo. Y eso es lo que pide y exige y reclama. Ven, Señor Jesús, porque esto no hay quien lo arregle ni quien lo aguante. Si tú no abrevias, acortas y vienes pronto, es que le rezamos el pequeño rebaño a Cristo, ven, y tampoco desesperarnos a que se nos haga nuestra voluntad, sino cuando Él quiera, pero pedírselo. Pues bien, ven, Señor Jesús, porque esto no da para mucho. Que la Santísima Virgen María nos ayude para que ella, con su maternal cuidado, nos proteja como a niños indefensos ante estos lobos rapaces que están a nuestro alrededor a ver a quién se van a devorar. Y que así entonces de pie podamos permanecer firmes ante la crucifixión de su iglesia, del cuerpo místico de nuestro Señor, sin desfallecer, por la gracia de Dios y el cuidado maternal de la Santísima Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. Podemos opinar, pero ya no es ciencia. Son apreciaciones con fundamento o no, pero no son la ciencia que me da el conocimiento por las causas. Y cuando ese conocimiento de las causas son últimas, ya estamos por encima de la ciencia, estamos en la sabiduría, que va a las últimas causas. Entonces, al deteriorarse la teología, y esto ya desde el año 1000 y antes, poco a poco, es un proceso que llega hasta ahora, esto no es nuevo, se va perdiendo la capacidad de la inteligencia de entender y de comprender, y de ahí el famoso problema en la Edad Media de los universales, el nominalismo que niega el conocimiento, esa captación de la realidad, son solo nombres, y de ahí al modernismo un paso, ese subjetivismo. No conocemos la realidad, la sustancia de las cosas, sino los fenómenos. Todo el fenomenologismo moderno. Y aquí habría mucho que decir filosóficamente y no se trata de hacer una clase.
pero sí de hacer ver, porque los fieles también tienen que ver y comprender mínimamente las cosas. Después de Pentecostés, y voy a obviar el comentario al Evangelio para no alargarme, porque supongo que habrán leído el último eleison de Monseñor Williamson, y eso me obliga a hablar del tema que él reiterativamente presenta, lo cual indica que el tema es importante. El tema hay que estudiarlo y hay que hablar del tema. Y hay que hablar bien, con conocimiento de causa, es decir, científicamente, no por impresiones, apreciaciones y menos por prejuicios de ignorancia, por falta de ciencia teológica. Y como ciencia teológica, como toda ciencia, exige el conocimiento cierto por las causas. Lo que pasa es que la teología, a raíz del nominalismo voluntarista, probabilista, el famoso probabilismo, convirtió una ciencia sagrada y sublime como la teología a la cuestión de lo opinable. En materia de opinable no hay ciencia. Con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta, está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo